Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar miles de años atrás en el tiempo para descubrir una de las historias más poderosas e inspiradoras de la humanidad, la historia de Moisés. Es un relato de fe, liberación y milagros que ha fascinado a generaciones. Así que pónganse cómodos, porque esta es una historia que no querrán perderse. Nuestra historia comienza en el antiguo Egipto, una tierra de pirámides majestuosas y faraones poderosos. Pero para el pueblo hebreo, Egipto no era un hogar, sino una tierra de esclavitud. Generación tras generación, los hebreos trabajaban sin descanso bajo el látigo de los egipcios, construyendo ciudades y monumentos para un imperio que los oprimía. Sufrían y en su desesperación clamaban al cielo por un libertador. En medio de este sufrimiento, el faraón, temiendo el creciente número de hebreos, tomó una decisión terrible. Ordenó que todo niño hebreo varón fuera arrojado al río Nilo. Era una orden cruel, diseñada para aplastar la esperanza de un pueblo entero. Pero la fe de una madre puede mover montañas, o en este caso, desviar ríos. Una mujer hebrea llamada Jochebed dio a luz a un hermoso niño. Negándose a entregarlo a una muerte segura, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, ideó un plan audaz. Construyó una pequeña cesta de juncos, la impermeabilizó con brea y asfalto, y con el corazón roto, colocó a su bebé adentro. Su hija mayor, Miriam, observaba desde la distancia mientras la canasta flotaba suavemente por las aguas del Nilo. El destino, o quizás una mano divina, guió esa pequeña arca flotante directamente hacia el lugar donde la hija del faraón se estaba bañando. Al ver la cesta sintió curiosidad y ordenó a sus sirvientas que la trajeran. Dentro encontró al bebé llorando. Su corazón se conmovió de compasión y, a pesar de saber que era un niño hebreo, decidió adoptarlo. Lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Miriam, que había estado observando todo, se acercó valientemente y le preguntó a la princesa si quería que le buscara una nodriza hebrea para el niño. La princesa aceptó, y Miriam corrió a buscar a su propia madre. Así fue como, por un giro increíble del destino, Jochebed pudo amamantar y cuidar a su propio hijo, pagada por el palacio del faraón, inculcándole en secreto las tradiciones y la fe de su pueblo. Moisés creció como un príncipe de Egipto, educado en la sabiduría y las costumbres de la corte. Tenía todo lo que un hombre podría desear: riqueza, poder y prestigio. Pero en su interior algo no encajaba. Sabía que no era egipcio de nacimiento, veía el sufrimiento de su pueblo, los hebreos, y sentía su dolor. Un día, ya adulto, Moisés vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. La injusticia encendió una furia dentro de él. Miró a su alrededor y, creyendo que nadie lo veía, intervino y mató al egipcio, enterrándolo en la arena. Pensó que su secreto estaba a salvo, pero al día siguiente vio a 2 hebreos peleando y trató de separarlos. Uno de ellos le respondió con desprecio: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? El corazón de Moisés se hundió. Su secreto había sido descubierto. Cuando el faraón se enteró, ordenó la muerte de Moisés. Temiendo por su vida, Moisés huyó de Egipto. Cruzó el vasto y solitario desierto y llegó a la tierra de Madián. Allí, cansado y fugitivo, se sentó junto a un pozo. Vio a unas pastoras que intentaban dar de beber a sus rebaños, pero otros pastores las estaban molestando. Moisés, una vez más, defendió a los débiles. Ayudó a las jóvenes a sacar agua para sus ovejas. Las pastoras eran las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Cuando regresaron a casa antes de lo habitual, le contaron a su padre sobre el amable extranjero que las había ayudado. Jetro, agradecido, invitó a Moisés a quedarse con ellos. Con el tiempo, Moisés se casó con una de las hijas de Jetro, Séfora, y comenzó una nueva vida como pastor. Durante 40 años
Vivió en el desierto, lejos del poder de Egipto, cuidando ovejas. El príncipe se había convertido en un humilde pastor. Parecía que su destino era vivir una vida tranquila y anónima, pero el plan divino era mucho más grande. Un día, mientras pastoreaba su rebaño cerca del monte Horeb, la montaña de Dios, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza estaba ardiendo en llamas, pero no se consumía. Intrigado, se acercó para ver mejor este increíble espectáculo. Fue entonces cuando escuchó una voz que salía del fuego. «Moisés, Moisés». ¿Era la voz de Dios? Le ordenó que se quitara las sandalias, porque el lugar que pisaba era tierra santa. Dios le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto y que había escuchado sus lamentos, y ahora había llegado el momento de liberarlos. Dios le dio a Moisés una misión que parecía imposible. «Ve al faraón y saca a mi pueblo, los israelitas, de Egipto». Moisés estaba aterrorizado. ¿Quién era él para enfrentarse al hombre más poderoso de la tierra? Era un simple pastor, un fugitivo y además tartamudo. «¿Quién soy yo para ir al faraón?», preguntó. Dios lo tranquilizó, prometiéndole que estaría con él. Le reveló su nombre sagrado: «Yo soy el que soy». Para darle confianza, Dios le dio a Moisés poder para realizar milagros. Su bastón de pastor podría convertirse en una serpiente, y su mano podría volverse leprosa y luego sanar. A pesar de todo, Moisés seguía dudando. Así que Dios designó a su hermano, a Aarón, que era un buen orador, para que fuera su portavoz. Con su misión clara y la promesa del apoyo divino, Moisés regresó a Egipto. Él y Aarón se presentaron ante el faraón y le entregaron el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Pero el corazón del faraón era duro como la piedra. Se burló de ellos y, en lugar de liberar a los hebreos, aumentó su carga de trabajo, ordenándoles que hicieran ladrillos, sin darles la paja necesaria. El sufrimiento del pueblo se intensificó. Así comenzó un épico enfrentamiento entre el poder de un faraón y el poder de Dios. Moisés y Aarón regresaron una y otra vez ante el faraón, y cada vez que él se negaba a liberar a los hebreos, una plaga caía sobre Egipto. 10 plagas en total, cada una más devastadora que la anterior. El agua del Nilo se convirtió en sangre, matando a los peces y haciendo imposible beber. Ranas cubrieron la tierra, entrando en las casas y los palacios. Luego vinieron los piojos, las moscas, la muerte del ganado egipcio, úlceras dolorosas en la piel de la gente, una terrible tormenta de granizo mezclado con fuego, langostas que devoraron cada planta verde, y una oscuridad tan densa que se podía sentir que cubrió Egipto durante 3 días. Con cada plaga, el faraón prometía liberar a los hebreos, pero tan pronto como la plaga terminaba, su corazón se endurecía de nuevo. Finalmente, llegó la 10ª y más terrible plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero en el calabozo. Dios instruyó a los hebreos sobre cómo protegerse. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar los postes de sus puertas con su sangre. Esa noche, mientras comían la cena de Pascua, el ángel de la muerte pasaría por Egipto, pero pasaría por alto las casas marcadas con sangre. Esa noche, un gran lamento se escuchó en toda la tierra de Egipto. No había casa egipcia donde no hubiera un muerto. El propio faraón perdió a su hijo primogénito. Quebrantado por el dolor, finalmente se rindió. Llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche y les gritó: «Váyanse, salgan de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren a su Dios, como han dicho. Llévense sus rebaños y sus manadas, y váyanse». La liberación había llegado. Cientos de miles de hebreos, hombres, mujeres y niños, salieron de Egipto esa misma noche, después de 430 años de esclavitud. Salieron tan deprisa que ni siquiera tuvieron tiempo de que su pan leudara. Llevaban consigo la riqueza que los egipcios, desesperados porque se fueran, les habían dado. Dios los guió en su viaje.
una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Pero la libertad aún no estaba completamente asegurada. Una vez que el faraón se recuperó de su dolor, se arrepintió de haber dejado ir a sus esclavos. Reunió a su ejército, sus carros y su caballería, y se lanzó en persecución de los israelitas. El pueblo hebreo, acampado junto al Mar Rojo, vio venir a lo lejos el polvo del ejército egipcio. El pánico se apoderó de ellos. Atrapados entre el mar y el ejército más poderoso del mundo, se sintieron perdidos. Le gritaron a Moisés: «No había tumbas en Egipto, que nos has traído a morir en el desierto». Pero Moisés, con una fe inquebrantable, les dijo: «No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios que han visto hoy nunca más los volverán a ver». Entonces Dios le ordenó a Moisés: «Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar para dividirlo». Moisés obedeció. Y entonces ocurrió el milagro más grande de todos. Un fuerte viento del este sopló toda la noche, y las aguas del Mar Rojo se dividieron, formando un muro de agua a cada lado, y creando un camino de tierra seca en medio del mar. Bajo la guía de la columna de fuego, los israelitas caminaron a través del mar hacia la libertad. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos por el mismo camino, Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano de nuevo. Las aguas volvieron a su lugar, ahogando a todo el ejército del faraón. Ni un solo soldado sobrevivió. Al amanecer, los israelitas vieron los cuerpos de sus opresores en la orilla. Eran verdaderamente libres. La historia de Moisés es mucho más que un relato antiguo. Es un símbolo eterno de esperanza, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la fe puede abrir caminos donde no los hay. Nos enseña que un líder no nace del poder, sino de la compasión y el coraje para defender lo que es justo. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto